Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 71 años y durante 45 años doné en secreto más dinero a la iglesia de San Miguel que cualquier otro feligrés en toda la historia de esa parroquia. Pero cuando mi nieta de 8 años necesitó una operación urgente y les pedí ayuda para los gastos médicos, el padre Sebastián me dijo que no tenían fondos disponibles y que mejor orara por un milagro. Lo que él no sabía es que yo controlaba el 70% de las donaciones de esa iglesia y que con una sola llamada podía cambiar su destino para siempre. Imagínese la escena. Después de una vida entera llevando cada domingo mi sobrecerrado al altar, después de financiar en silencio las reformas del techo, la nueva campana, los bancos nuevos, hasta el aire acondicionado de la sacristía, me encuentro de rodillas en esa misma iglesia, suplicándole al párroco que me ayude a salvar la vida de mi nieta. Y él, sentado cómodamente detrás de su escritorio de caoba que yo mismo pagué sin que él lo supiera, me dice con esa voz que usan los que creen que la caridad es solo para los demás: Don Carlos, entienda que la iglesia no puede resolver problemas económicos de todos los feligreses. Tenemos gastos propios, compromisos, usted sabe. ¿Compromisos? ¿Gastos propios? Ahí, en ese momento, mientras veía cómo se acomodaba en su silla cara y tocaba con sus dedos bien cuidados el crucifijo de oro que colgaba de su cuello, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a decirle quién era realmente. No iba a revelarle que durante décadas había sido el benefactor anónimo que mantenía esa iglesia funcionando. Iba a esperar el momento perfecto para demostrarle que a veces Dios trabaja de maneras muy misteriosas y que la humildad se aprende mejor cuando uno pierde lo que nunca valoró. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque quiero que entienda que esto que le voy a contar no es solo mi historia. Es la historia de todos los que alguna vez confiamos ciegamente en instituciones que se olvidaron de su propósito original. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta ese momento tan doloroso. Porque no siempre fui este hombre de 71 años que su párroco despidió como si fuera un mendigo más tocando a su puerta. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse, y con una maleta llena de sueños y una fe inquebrantable que había heredado de mi madre. Mi madre, Esperanza Mendoza, había sido una mujer profundamente religiosa que me enseñó desde niño que lo más importante en la vida no era cuánto dinero uno ganara, sino cuánto bien pudiera hacer con ese dinero. Carlitos, me decía mientras contaba las monedas para el diezmo cada domingo: Dios siempre provee para quien provee a los demás. Yo llegué sin un peso en el bolsillo, pero con unas manos hábiles para trabajar y un corazón que todavía creía que la iglesia era el lugar donde uno encontraba familia cuando la sangre no bastaba. Conseguí trabajo en una pequeña imprenta del centro y Elena trabajaba como costurera para ayudar con los gastos. Los primeros años fueron duros, muy duros, pero cada domingo sin falta íbamos a misa en la iglesia de San Miguel. Era una iglesia modesta entonces, con bancos de madera vieja, paredes que necesitaban pintura y un techo que goteaba cuando llovía fuerte. Pero para nosotros era el lugar más hermoso del mundo, porque ahí habíamos decidido formar nuestra familia y construir nuestro futuro.
El padre Ignacio, que era el párroco en aquellos tiempos, era un hombre sencillo, de esos que se acordaban del nombre de cada feligrés y preguntaban por los hijos enfermos y las preocupaciones familiares. Cuando Elena quedó embarazada de nuestro primer hijo, el padre Ignacio fue el primero en felicitarnos y nos bendijo con una sonrisa que todavía recuerdo. «Carlos», me dijo después de la mía, «Dios les está dando una gran responsabilidad. Cuiden de esa criatura como Él cuida de ustedes». Y nosotros lo hicimos. Tuvimos 3 hijos, Roberto, Ana María y Miguel. Cada uno de ellos fue bautizado en esa iglesia. Hicieron su primera comunión en ese altar. Se confirmaron bajo esas mismas vigas de madera que yo terminaría pagando para reparar años después. La imprenta donde trabajaba empezó a crecer cuando el dueño se dio cuenta de que yo tenía ideas para mejorar el negocio. Le propuse servicios nuevos, formas de atraer clientes, maneras de hacer el trabajo más eficiente. Poco a poco fui ganando su confianza hasta que me ofreció una sociedad. «Carlos», me dijo don Esteban, «usted tiene visión para esto. ¿Qué le parece si hacemos esto juntos?» Acepté, y durante los siguientes años trabajé como un animal para que el negocio creciera. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 7 de la noche, y los sábados me quedaba hasta tarde organizando la contabilidad y planeando la semana siguiente. Pero por muy ocupado que estuviera, por muy cansado que llegara a casa, los domingos siempre eran sagrados. Elena me planchaba la camisa blanca, yo me ponía el traje azul que había comprado para nuestra boda, y toda la familia íbamos juntos a misa de 11. Los niños pequeños, bien vestiditos, con sus zapatos lustrados, caminando en fila hacia los bancos de adelante donde siempre nos sentábamos. Era nuestro momento de paz, de agradecimiento, de recordar que por encima de todo el trabajo y las preocupaciones, había algo más grande que nos cuidaba. Cuando el negocio empezó a dar frutos y nuestros ingresos mejoraron, Elena y yo hablamos sobre qué hacer con el dinero extra. «Carlos», me dijo una noche mientras contábamos las ganancias del mes, «¿no crees que deberíamos ayudar más a la iglesia? El padre Ignacio siempre está preocupado por las reparaciones que necesita». Tenía razón. La iglesia necesitaba muchas cosas. El techo seguía goteando, los bancos estaban cada vez más deteriorados, la instalación eléctrica era un peligro. Así que decidimos aumentar nuestras donaciones, pero no queríamos hacerlo de manera ostentosa. Elena y yo éramos personas sencillas. No nos gustaba presumir ni que la gente hablara de nuestros asuntos económicos. Fue entonces cuando tuve la idea que marcaría los siguientes 45 años de mi vida. Le dije al padre Ignacio que quería hacer donaciones anónimas para las necesidades urgentes de la iglesia. «Padre», le expliqué después de una misa, «queremos ayudar más, pero preferimos que nadie sepa de dónde viene el dinero. Solo usted va a saberlo». El padre Ignacio me miró con esos ojos bondadosos que tenía y me dijo, «Carlos, Dios bendice especialmente a los que dan sin buscar reconocimiento. Su generosidad no será olvidada ni por él ni por mí». Empezamos con cantidades pequeñas. Cada mes le daba un sobre con dinero para reparaciones específicas, un mes para arreglar el techo, otro mes para pintar las paredes, otro mes para cambiar los bancos más dañados. Pero conforme el negocio crecía, nuestras donaciones también crecían. Cuando don Esteban decidió retirarse
y me vendió su parte de la imprenta. De repente me encontré siendo el dueño completo de un negocio próspero. Y con prosperidad viene responsabilidad. O al menos así lo veía yo en aquellos tiempos, cuando todavía creía que la iglesia y yo trabajábamos para el mismo propósito. Los años pasaron y nuestras donaciones se volvieron más significativas. Cuando la iglesia necesitó una campana nueva, yo la pagué completa. Cuando quisieron instalar aire acondicionado en la sacristía, yo cubrí todos los gastos. Cuando decidieron remodelar el altar mayor, adivine quién financió el proyecto entero. Pero siempre, siempre en secreto. Solo el párroco sabía de dónde venía el dinero, y cada párroco que llegaba recibía la misma instrucción de su predecesor. Hay un benefactor anónimo que ayuda a la iglesia. Respete su privacidad y use el dinero sabiamente. El padre Ignacio se jubiló cuando yo tenía 45 años. Lo reemplazó el padre Miguel, un hombre también sencillo que mantuvo la tradición de las donaciones discretas. Después vino el padre Antonio, que estuvo 10 años con nosotros. Cada cambio de párroco era una nueva oportunidad para continuar ayudando, y cada uno de ellos respetó mi deseo de permanecer en el anonimato. Elena murió cuando yo tenía 58 años, cáncer de mama. Los últimos meses fueron terribles, viendo cómo esa enfermedad maldita se llevaba a la mujer que había sido mi compañera, mi consejera, mi mejor amiga durante 35 años. El padre Antonio estuvo con nosotros durante todo el proceso. Venía a visitarla cuando ya no podía salir de la casa, le daba la comunión en la cama, oraba con ella cuando el dolor era muy fuerte. Después del funeral me quedé solo en esa casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Mis hijos ya estaban criando sus propias familias. Roberto trabajaba como ingeniero en otra ciudad. Ana María se había casado con un médico y vivía en la capital. Miguel manejaba una sucursal de la imprenta que habíamos abierto en el norte. Todos tenían sus vidas, sus responsabilidades, sus preocupaciones. Y yo, sin Elena, tenía que aprender a vivir de nuevo. Fue en esa época de soledad cuando mis donaciones a la iglesia aumentaron considerablemente. Era como si el dinero que antes gastaba en mi familia ahora tuviera que ir a algún lado donde pudiera hacer bien. Elena le decía a su foto cada noche antes de dormir: «Espero que estés de acuerdo con esto. Creo que es lo que tú habrías querido». El padre Antonio se jubiló hace 5 años y llegó el padre Sebastián. Desde el primer día noté que era diferente a los párrocos anteriores. Más joven, más ambicioso, más preocupado por la imagen de la iglesia que por las necesidades reales de los feligreses. Pero yo seguí con mis donaciones porque pensé que tal vez solo necesitaba tiempo para entender cuál era realmente su vocación. Pero lo que no sabía en ese momento era que el padre Sebastián tenía planes muy diferentes para la iglesia de San Miguel, planes que no incluían la humildad ni la sencillez que habían caracterizado esa parroquia durante décadas. Y yo, que había permanecido en las sombras durante tanto tiempo financiando cada mejora y cada proyecto, estaba a punto de descubrir que mi generosidad había creado un monstruo que ya no me reconocía como su benefactor. El cambio no fue inmediato. Al principio, el padre Sebastián siguió aceptando mis donaciones con la misma discreción que sus predecesores.
Pero poco a poco empecé a notar diferencias en la forma en que manejaba la iglesia. Donde antes había sencillez, ahora había ostentación. Donde antes había cercanía con los feligreses, ahora había distancia. Las misas se volvieron más formales, más frías. El padre Sebastián predicaba sobre la importancia de las donaciones generosas, pero su definición de generoso parecía estar dirigida exclusivamente a las familias más adineradas del barrio. Familias que llegaron después que nosotros, que compraron las casas grandes en la zona nueva, que conducían carros del año y vestían ropa cara para venir a misa los domingos. Empecé a notar cómo el padre Sebastián los trataba diferente. Los saludaba por su nombre después de misa. Se detenía a conversar con ellos en el atrio. Los invitaba a formar parte del consejo parroquial. Mientras tanto, a los feligreses de siempre, a los que habíamos estado ahí desde que la iglesia era humilde, nos trataba con cortesía básica, pero sin ese interés personal que caracterizaba a los párrocos anteriores. Una vez, después de misa, me acerqué a él para preguntarle sobre un proyecto de ayuda social que había estado financiando en secreto desde hacía años. «Padre Sebastián», le dije, «quería preguntarle cómo va el programa de comidas para las familias necesitadas». Él me miró como si no supiera de qué le estaba hablando. «Ah, sí, ese programa», respondió distraídamente mientras miraba hacia donde estaba conversando con la familia Herrera, los dueños de la farmacia más grande del barrio. «Estamos evaluando si continuar con eso o si enfocar nuestros recursos en proyectos más estratégicos». Proyectos más estratégicos. ¿Desde cuándo alimentar a los hambrientos se había vuelto menos estratégico que impresionar a los ricos? Pero no dije nada en ese momento. Pensé que tal vez había malentendido, que tal vez tenía planes mejores que yo no conocía. Los meses siguientes confirmaron mis sospechas. El programa de comidas fue cancelado silenciosamente. En su lugar, el padre Sebastián organizó una serie de cenas benéficas elegantes donde los ricos del barrio podían sentirse importantes mientras donaban cantidades que para ellos eran insignificantes, pero que generaban mucha publicidad y reconocimiento social. La iglesia empezó a llenarse de placas con nombres de benefactores prominentes. Donado por la familia Herrera. En agradecimiento a la generosidad de los señores Vázquez. Patrocinado por la empresa Construcciones Morales. Placas brillantes y llamativas que recordaban a todos quiénes eran los verdaderos benefactores de la iglesia. Yo caminaba por esos pasillos que había financiado en secreto durante décadas, mirando esas placas que no llevaban mi nombre, y me preguntaba si había hecho lo correcto manteniéndome anónimo tanto tiempo. Pero Elena siempre había dicho que la caridad verdadera no busca reconocimiento. Así que seguí manteniendo mis donaciones en privado, esperando que el padre Sebastián recordara eventualmente cuál era el verdadero propósito de su ministerio. Un día, hace 2 años, mi nieta Sofía, la hija menor de Roberto, estaba jugando en mi casa cuando se cayó de una manera muy extraña. Al principio pensamos que no era nada grave, solo un golpe fuerte, pero cuando el dolor no se quitaba después de varios días, Roberto la llevó al médico. Los estudios revelaron algo que cambió todo para nuestra familia. Sofía tenía un tumor en la columna vertebral. Los médicos explicaron que necesitaba una operación muy complicada, muy cara,
y que tenía que hacerse lo antes posible para evitar que quedara paralítica para siempre. Roberto había estado atravesando problemas económicos. Su empresa de ingeniería había perdido varios contratos importantes y él había tenido que hipotecar su casa para mantener el negocio a flote. El seguro médico cubría solo una parte de los gastos de la operación y el resto una cantidad enorme que representaba años de ahorro tenía que salir de nuestros bolsillos. Entre Roberto, Ana María, Miguel y yo juntamos lo que pudimos, pero todavía nos faltaba una cantidad significativa. La operación no podía esperar. Cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. Fue entonces cuando tomé una decisión que hasta ese momento había sido impensable para mí. Iba a pedirle ayuda a la iglesia. Durante 45 años había donado dinero sin pedir nada a cambio. Había financiado reformas, equipos, programas, mejoras, emergencias. Había mantenido esa iglesia funcionando cuando otros benefactores escaseaban. Pensé que si alguna vez había un momento para que la iglesia me devolviera un poco de esa generosidad, era ahora. No estaba pidiendo dinero para mí. No estaba pidiendo dinero para lujos o caprichos. Estaba pidiendo ayuda para salvar la vida de una niña de 8 años, mi nieta, que necesitaba una operación urgente. Llamé al padre Sebastián y le pedí una cita. «Padre», le dije por teléfono, «necesito hablar con usted sobre una situación familiar muy urgente». Me dio cita para el jueves siguiente a las 4 de la tarde en su oficina. Llegué puntual, nervioso, con una carpeta que contenía todos los estudios médicos de Sofía, los presupuestos de la operación, la documentación que probaba que realmente necesitábamos esa ayuda. El padre Sebastián me recibió en su oficina renovada, la misma oficina que yo había pagado para remodelar 3 años antes, sin que él lo supiera. Se veía cómodo detrás de su escritorio de caoba, con su traje eclesiástico impecable y su crucifijo de oro brillando bajo la luz del aire acondicionado que yo también había financiado. «Don Carlos», me dijo con esa sonrisa profesional que había perfeccionado para tratar con feligreses, «¿en qué puedo ayudarlo?». Le expliqué la situación de Sofía con todo detalle. Le mostré las radiografías, los reportes médicos. Le expliqué lo crítico de la situación y cuánto dinero necesitábamos. Le dije que entendía que la iglesia tenía muchas responsabilidades, pero que esperaba que pudieran ayudarnos aunque fuera con una parte de lo que necesitábamos. Él escuchó en silencio, mirando ocasionalmente los papeles que le había llevado, pero la mayor parte del tiempo mantenía esa expresión neutral que usan las personas cuando ya han decidido decir que no, pero todavía no saben cómo explicarlo. Cuando terminé de hablar, se recostó en su silla, juntó las manos y me dio la respuesta que cambiaría mi relación con esa iglesia para siempre. «Don Carlos», me dijo con una voz que trataba de sonar comprensiva, pero que sonaba más bien condescendiente. «Entiendo su situación y lamento mucho lo que está pasando con su nieta. Vamos a orar por ella, por supuesto. Pero tiene que entender que la iglesia no puede resolver problemas económicos de todos los feligreses. Tenemos gastos propios, compromisos con la diócesis, proyectos en curso. Además», continuó, «establecer ese tipo de precedente sería problemático. Si ayudamos en su caso,
tendríamos que ayudar en todos los casos similares, y simplemente no tenemos los recursos para eso. Mi recomendación es que busquen ayuda en otros lugares. Hay organizaciones civiles que se dedican a este tipo de casos. O tal vez podrían organizar una campaña de recaudación entre los familiares y amigos. ¿Una campaña de recaudación? Organizaciones civiles. Le estaba pidiendo ayuda a la institución a la que había dedicado toda mi vida adulta. La institución que había mantenido funcionando con mi dinero durante décadas. Y me estaba mandando a tocar puertas en otros lados. Me quedé sentado en esa silla, mirándolo, sintiendo cómo algo se rompía por dentro. No era solo la decepción de que me hubieran dicho que no. Era la forma en que me había dicho que no. Como si fuera un extraño pidiendo una limosna. Como si nunca hubiera contribuido con nada a esa iglesia. Como si mis 45 años de donaciones silenciosas no significaran absolutamente nada. Pero lo que no sabía el padre Sebastián era que acababa de cometer el error más grande de su carrera eclesiástica. Lo que pasó después nunca lo va a creer. «Padre», le dije con la voz más calmada que pude manejar, ¿está seguro de que no hay manera de que la iglesia pueda ayudarnos? Él negó con la cabeza. «Lo siento, don Carlos, pero en este momento simplemente no es posible». Me levanté de la silla, recogí mis papeles y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir me di vuelta y le dije algo que en ese momento pensé que era una simple pregunta retórica, pero que después se convertiría en la clave de todo lo que pasaría después. «Padre, ¿puedo preguntarle cuánto dinero cree usted que esta iglesia recibe en donaciones anónimas cada año?» Él se encogió de hombros. «No sabría decirle, don Carlos. Esas donaciones las maneja la diócesis directamente, pero le aseguro que no son cantidades significativas». ¿No eran cantidades significativas? En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Salí de esa oficina, subí a mi carro y me quedé sentado en el estacionamiento de la iglesia durante media hora, mirando ese edificio que había ayudado a mantener hermoso durante toda mi vida adulta. Y tomé la decisión más difícil que había tomado desde la muerte de Elena. Esa misma tarde llamé a Monseñor Raúl Guerrero, el secretario del obispo, un hombre que conocía desde hacía 15 años a través de mis donaciones discretas a proyectos diocesanos. «Monseñor», le dije por teléfono, «soy Carlos Mendoza. Necesito hablar urgentemente con usted sobre la iglesia de San Miguel y sobre las donaciones que he estado haciendo durante las últimas décadas». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Monseñor Guerrero sabía exactamente quién era yo y cuánto dinero había estado donando, no solo a la iglesia de San Miguel, sino a toda la diócesis a través de diferentes canales. «Don Carlos», me dijo con una voz que de repente se había vuelto muy atenta, «por supuesto. ¿Cuándo puede venir a verme?» Al día siguiente estaba sentado en la oficina del obispado, en una reunión que cambiaría el destino del padre Sebastián y de la iglesia de San Miguel para siempre. Pero antes de contarle lo que pasó en esa reunión, quiero que entienda algo muy importante. Durante todos esos años, yo no había estado donando solo a la iglesia de San Miguel. Mis donaciones se extendían por toda la diócesis. Cuando el obispo necesitaba financiar un seminario nuevo, yo contribuía. Cuando había crisis en parroquias pobres, yo ayudaba.
Cuando se organizaban retiros para sacerdotes o programas de formación, mi dinero estaba ahí, todo de manera anónima, todo canalizado a través de Monseñor Guerrero y un pequeño grupo de colaboradores de confianza del obispo. Durante 45 años, yo había sido uno de los 3 benefactores principales de toda la diócesis, y eso era algo que el padre Sebastián no tenía ni idea. Monseñor Guerrero me recibió con el respeto y la consideración que el padre Sebastián no había mostrado. Me escuchó con atención mientras le explicaba la situación de Sofía y cómo había sido tratado por el párroco de mi propia iglesia. Su expresión se fue ensombreciendo conforme yo hablaba. «Don Carlos», me dijo cuando terminé mi relato, «lo que me está contando es muy grave. El padre Sebastián ha cometido un error muy serio. No solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista administrativo. Él no tenía conocimiento completo de la situación financiera de su propia parroquia. Me explicó algo que yo no sabía. Resulta que las donaciones anónimas que yo había estado haciendo durante todos esos años se manejaban a través de un fondo especial que se distribuía entre las diferentes necesidades de la iglesia. El padre Sebastián recibía dinero de ese fondo cada mes, pero nunca se le había explicado completamente de dónde venía. Él creía que eran donaciones pequeñas de muchos feligreses diferentes, no donaciones grandes de un solo benefactor. Pero eso no lo disculpa, continuó Monseñor Guerrero. Un párroco tiene la obligación de ayudar a sus feligreses en momentos de crisis real, especialmente cuando la iglesia tiene los recursos para hacerlo. Y según nuestros registros, la iglesia de San Miguel tiene fondos más que suficientes para ayudar en el caso de su nieta. ¿Fondos más que suficientes? ¿El padre Sebastián me había mentido diciéndome que no tenían dinero? ¿O simplemente había decidido que mi problema no valía la pena resolverlo? Monseñor Guerrero me aseguró que la situación se iba a corregir inmediatamente. «Don Carlos, el dinero para la operación de su nieta va a estar disponible mañana mismo. Y voy a tener una conversación muy seria con el padre Sebastián sobre sus responsabilidades pastorales». Pero yo ya había tomado una decisión que iba más allá de resolver el problema de Sofía. «Monseñor», le dije, «agradezco mucho su ayuda, pero hay algo más que necesito discutir con usted. He estado pensando en hacer algunos cambios importantes en mis donaciones». Le expliqué mi plan. Quería retirar todo mi apoyo financiero de la iglesia de San Miguel y redirigirlo hacia parroquias que realmente entendieran cuál era su misión. Quería que el padre Sebastián supiera exactamente lo que había perdido y por qué lo había perdido. Y quería que toda la diócesis entendiera que cuando se trata mal a los feligreses fieles, hay consecuencias reales. Monseñor Guerrero trató de convencerme de que reconsiderara. «Don Carlos, entiendo su molestia, pero tal vez podríamos manejar esto de una manera menos drástica. Podríamos transferir al padre Sebastián. Podríamos poner un administrador temporal». Pero yo ya estaba decidido. «Monseñor, con todo respeto, durante 45 años he mantenido mi apoyo a esta iglesia creyendo que compartíamos los mismos valores. El padre Sebastián me demostró que me equivoqué. No voy a seguir financiando una institución que trata a sus miembros como números en un libro de contabilidad». Al día siguiente, el padre Sebastián me llamó por teléfono. Su tono había cambiado completamente.
Ya no era el hombre condescendiente que me había despedido de su oficina como si fuera un mendigo. Ahora era a alguien que claramente había recibido una llamada muy incómoda de sus superiores. Don Carlos, me dijo con una voz que trataba de sonar humilde, pero que sonaba más bien desesperada. Monseñor Guerrero me explicó la situación. Quiero disculparme por el malentendido de ayer. Por supuesto que podemos ayudar con los gastos médicos de su nieta. De hecho, ya tengo autorización para cubrir la cantidad completa. ¿Malentendido? ¿Ayer había sido un malentendido? Padre Sebastián, le respondí, agradezco la oferta, pero ya no es necesaria. Mi familia encontró otra manera de resolver la situación. Era verdad. Monseñor Guerrero había arreglado que el dinero viniera directamente de la diócesis, sin pasar por la iglesia de San Miguel. Pero, don Carlos, insistió el padre Sebastián, me gustaría que viniéramos a hablar personalmente. Creo que hubo una comunicación equivocada y me gustaría aclarar las cosas. Le dije que lo pensaría. Pero en realidad ya tenía todo planeado. Durante los siguientes días, mientras Sofía se preparaba para su operación, yo me dediqué a ejecutar un plan que había estado desarrollando desde mi reunión con Monseñor Guerrero. Primero, contacté a mi contador y le pedí que preparara un reporte detallado de todas las donaciones que había hecho a la iglesia de San Miguel durante los últimos 45 años. Cuando vi las cifras totales, yo mismo me sorprendí. Era una cantidad enorme, suficiente para haber comprado varias casas o para haber vivido cómodamente sin trabajar durante años. Todo ese dinero había ido a mantener funcionando una iglesia que cuando más la necesité, me dio la espalda. Segundo, redacté una carta formal dirigida al obispo, explicando mis razones para retirar mi apoyo financiero a la iglesia de San Miguel y detallando cómo había sido tratado por el padre Sebastián. Pero también incluí una propuesta constructiva. Quería redirigir todas mis donaciones futuras hacia un programa diocesano de ayuda médica para familias necesitadas, un programa que llevaría el nombre de Elena en su memoria. Tercero, y esto fue lo más importante, decidí que era hora de romper mi anonimato. Durante 45 años había dado en silencio, pero ahora iba a hacer público quién había sido realmente el benefactor principal de esa iglesia. ¿Y por qué ya no lo sería más? Organicé una reunión con los miembros más antiguos del consejo parroquial, esas personas que habían estado en la iglesia desde antes de que llegara el padre Sebastián y que conocían la historia real de la parroquia. Les expliqué quién era yo, cuánto había donado durante todos esos años y por qué había decidido retirar mi apoyo. Sus reacciones fueron exactamente lo que esperaba. Shock, indignación y una comprensión inmediata de lo que esto significaba para el futuro de la iglesia. Don Miguel Herrera, que había sido miembro del consejo durante 20 años, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Don Carlos, nosotros siempre nos preguntábamos cómo la iglesia podía costear tantas mejoras y programas. Ahora entendemos, y también entendemos por qué el padre Sebastián va a tener serios problemas para mantener esto funcionando sin su ayuda. La operación de Sofía fue un éxito completo. Los médicos lograron remover el tumor sin dañar la médula espinal, y ella se recuperó más rápido de lo que cualquiera había esperado. Verla correr y jugar otra vez fue el regalo más grande que pude haber recibido. Pero mientras mi familia celebraba, yo estaba ejecutando la fase final de mi plan.
Una semana después de la operación, publiqué en el boletín parroquial una carta abierta dirigida a toda la comunidad. Pero antes de contarle qué decía esa carta, quiero que entienda algo. Lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. En esa carta, explicaba mi decisión de retirar mi apoyo a la Iglesia de San Miguel y las razones detrás de esa decisión. No usé un lenguaje agresivo ni vengativo. Simplemente conté los hechos. Cuánto tiempo había estado donando, qué había financiado, cómo había sido tratado cuando necesité ayuda y por qué consideraba que mis valores ya no estaban alineados con la dirección que había tomado la parroquia. La reacción fue inmediata y abrumadora. El teléfono de mi casa sonaba constantemente con llamadas de feligreses que querían expresar su apoyo a mi decisión. Muchos de ellos tenían sus propias historias sobre cómo el padre Sebastián los había tratado con frialdad o desprecio. Otros habían notado los cambios en la iglesia y estaban preocupados por la dirección que estaba tomando la parroquia. Pero la reacción más significativa vino del propio padre Sebastián. Lo que pasó después nunca lo va a creer. 3 días después de que se publicara mi carta, apareció en mi casa sin avisar. Cuando abrí la puerta, lo vi parado ahí con una expresión que nunca había visto en él antes. Ya no era el hombre seguro y condescendiente que me había despedido de su oficina. Era alguien que claramente había entendido la magnitud de lo que había perdido. «Don Carlos», me dijo con una voz quebrada, «¿podemos hablar?». Lo invité a pasar y nos sentamos en mi sala. Durante la siguiente hora, él trató de explicar su comportamiento, de justificar sus decisiones, de convencerme de que todo había sido un malentendido terrible. Yo no sabía. Me repetía una y otra vez. Si hubiera sabido quién era usted, si hubiera entendido lo que había estado haciendo por la iglesia, nunca lo habría tratado así. Pero esa era exactamente la cuestión, y lo que le respondí fue algo que lo dejó sin palabras para siempre. «Padre Sebastián», le respondí, «el problema no es que no sabía quién era yo. El problema es que no importaba quién fuera yo. Cualquier feligrés que viniera a usted con una necesidad real, con una crisis familiar genuina, merecía ser tratado con dignidad y compasión. Yo no esperaba un trato especial por mis donaciones. Esperaba el mismo trato que cualquier padre desesperado por salvar a su nieta debería recibir». Él trató de argumentar que podíamos empezar de nuevo, que había aprendido la lección, que las cosas serían diferentes de ahora en adelante. Pero yo ya había visto quién era realmente cuando pensó que podía tratarme como quisiera sin consecuencias. «Padre», le dije, «mi decisión está tomada. No es negociable». Él se fue de mi casa ese día con los hombros caídos y una expresión derrotada. Y tenía razones para estar derrotado. Sin mis donaciones, la iglesia de San Miguel empezó a enfrentar problemas financieros serios muy rápidamente. Los programas que yo había estado financiando tuvieron que ser cancelados. Las reparaciones que yo había estado cubriendo tuvieron que posponerse indefinidamente. El personal que yo había estado ayudando a pagar tuvo que ser reducido. En cuestión de meses, la iglesia que había sido una de las más prósperas de la diócesis se convirtió en una que apenas podía cubrir sus gastos básicos. Pero lo más importante para mí no eran los problemas financieros de la iglesia.
era ver cómo mi decisión había inspirado a otros feligreses a tomar sus propias decisiones sobre dónde y cómo querían contribuir. Muchas familias siguieron mi ejemplo y redirección sus donaciones hacia otras parroquias o hacia organizaciones benéficas que realmente entendían su misión. El padre Sebastián fue transferido a una parroquia rural pequeña 6 meses después de mi carta abierta. Oficialmente fue presentado como una transferencia rutinaria, pero todos sabíamos cuál era la razón real. Su reemplazo, el padre José Luis, es un hombre completamente diferente. Humilde, cercano a los feligreses, genuinamente preocupado por las necesidades de la comunidad. Pero yo ya había encontrado mi nuevo hogar espiritual en la iglesia de San Antonio, del otro lado de la ciudad, donde el párroco entiende que la caridad verdadera no busca reconocimiento, pero siempre debe ser correspondida con gratitud y respeto. Ha pasado 1 año y medio desde que retiré mi apoyo de la iglesia de San Miguel. ¿Y sabe qué le digo? Ha sido uno de los períodos más satisfactorios de mi vida espiritual. Por primera vez en décadas, siento que mis donaciones están siendo usadas exactamente como Dios y Elena habrían querido que fueran usadas. El programa diocesano de ayuda médica que establecí en memoria de Elena ya ha ayudado a más de 50 familias con crisis similares a la que vivimos con Sofía. Cada mes recibo cartas de padres y madres agradeciendo por la ayuda que recibieron en sus momentos más desesperados. Esas cartas significan más para mí que cualquier placa con mi nombre que hubiera podido colgar en las paredes de la iglesia de San Miguel. Sofía está completamente recuperada. Acaba de cumplir 10 años y es una niña llena de vida que no tiene idea de todo lo que su situación desencadenó. Pero cuando sea mayor, quiero que sepa que a veces, en la vida, uno tiene que tomar decisiones difíciles para defender sus principios y que vale la pena hacerlo, aunque tenga que empezar de nuevo en un lugar diferente. Hace 3 meses, el padre José Luis me contactó para preguntarme si consideraría regresar a apoyar a la iglesia de San Miguel. Le expliqué que mi decisión no tenía nada que ver con él personalmente, pero que ya había encontrado una nueva familia espiritual donde me siento valorado y respetado. Padre, le dije, agradezco el gesto, pero hay heridas que no se curan simplemente cambiando de párroco. Hay confianza que una vez rota no se puede reparar. La semana pasada lo vi desde lejos en la calle, cerca de la iglesia donde ahora trabaja. Nos miramos por un momento y él bajó la vista sin saludarme. En su cara vi algo que nunca había visto cuando era mi párroco: humildad verdadera. Su iglesia rural está luchando financieramente, según me han contado algunos conocidos. No tiene los recursos que tenía en San Miguel. No tiene los benefactores generosos que no valoró cuando los tuvo. Es una lección dura, pero necesaria. Y yo, aunque no siento satisfacción por sus problemas, tampoco siento lástima. Las consecuencias de nuestras acciones nos llegan a todos, tarde o temprano. Él aprendió de la manera más dura posible que cuando uno trata mal a las personas, especialmente a aquellas que han sido fieles durante décadas, el precio puede ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. Su carrera eclesiástica nunca se recuperará completamente de este error. La diócesis entera conoce la historia.
y su nombre quedará para siempre asociado con el párroco que perdió al benefactor más importante por falta de compasión. Pero más allá de las consecuencias personales para él, mi decisión generó un cambio profundo en toda la diócesis. Ahora existe un protocolo obligatorio para todos los párrocos sobre cómo manejar las solicitudes de ayuda de los feligreses. El Fondo Elena se convirtió en el modelo oficial para todas las parroquias, y ningún párroco puede rechazar una solicitud de ayuda médica sin consultar primero con la administración diocesana. La historia se convirtió en un caso de estudio en el seminario sobre la importancia de la pastoral social. En cierta forma, el padre Sebastián ayudó a crear, sin quererlo, un sistema mucho mejor para ayudar a las familias necesitadas en toda la región. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado, y también quiero darle las gracias por darme la oportunidad de contar mi historia, y para ayudar, comparta este video porque todos los días hay una historia nueva, y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero donemos a las instituciones, sino si esas instituciones realmente comparten nuestros valores y tratan a todas las personas con la dignidad que merecen. Y cuando descubrimos que no es así, nunca es demasiado tarde para tomar decisiones que no solo nos beneficien a nosotros, sino que cambien el sistema completo para que nadie más tenga que pasar por lo mismo que nosotros pasamos. A veces la justicia llega cuando uno toma el control de la situación y demuestra que las acciones tienen consecuencias reales y duraderas. ¿Y usted qué elegiría? ¿Quedarse en una institución que no lo valora por lealtad ciega, o usar su poder para crear un cambio real que beneficie a otros que podrían estar en su misma situación? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y desde qué país me está escuchando.